¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos a este martes 28 de abril con alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas. Acá en Montevideo está lloviendo y es noche cerrada, ¿eh? Son las 7 de la mañana con 1 minuto y parece que fueran, no sé, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana. Un día absolutamente diferente al de ayer. Hay 19 grados en este momento, como le decíamos, cae agua y así será durante todo el día. 94% de humedad y la máxima para hoy, en las primeras horas de la tarde, será de 20 grados. Estará de mañana cubierto con precipitaciones y tormentas y de tarde también cubierto, nuboso, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Paula Barquet, ¿cómo andás? Buen día para todos. Buen día. Tuve un pequeño inconveniente doméstico, pero ya está solucionado. ¿Doméstico o técnico? Escuchando. ¿Doméstico o doméstico, técnico? Doméstico, perfecto. Doméstico, sí. Que me implicó demorarme unos minutitos en salir al aire. Bueno. Y vos sos tan puntual que se notó, digamos. Pero bueno. ¿Sabes qué? Sí. Venía escuchando el tiempo tremendo, horrible ya de la mañana. ¿Viste lo que es? Me da tanta intriga saber lo que puede ser un problema doméstico a esta hora. Pero bueno, no da. No da, una boludez, una pavada. Perfecto. Les contamos qué pasa en el resto del país. Miren, por ejemplo, si nos vamos al centro de Uruguay, el panorama es muy similar, ¿no? También está lluvioso a esta hora, hay tormentas por Durazno también, o sea que Durazno entra en la advertencia, ¿no? En Florida, en Soriano está lloviendo en casi todo el país, salvo en algunas zonas del este. En el centro de Uruguay hay 19 grados ahora, 99% de humedad y la temperatura máxima será de 20. Y en el norte también está con lloviznas a esta hora, ¿no? Cubierto con lloviznas, 18 grados, 94% de humedad y la temperatura máxima será de 27. Estará nuboso y cubierto de mañana con precipitaciones y probables tormentas y de tarde nuboso y cubierto con tormentas y lluvias. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, confirmó que hay 6 casos positivos de coronavirus en la Policía Nacional y otros 330 sospechosos en todo el país que hacen cuarentena. Tenemos un policía en el INR, pero no en la población carcelaria. Esto lo indicó el jerarca en conferencia de prensa, afirmando que por ahora los centros de reclusión están libres de COVID-19. 4 trabajadores brasileños dieron positivo de COVID-19 en 33. Pertenecen a un grupo de 80 obreros de la construcción que llegó a instalar un montaje en una cementera. En otro orden, el Ministerio de Salud comenzó su intervención del residencial de ancianos Dolce Vita, donde el domingo falleció un adulto mayor de 93 años por el nuevo coronavirus. La Intendencia de Montevideo publicó un protocolo para el uso de los espacios públicos, lo que incluye recomendaciones y cuidados para el personal que trabaja en ellos. Las medidas tienen como objetivo continuar fomentando el distanciamiento social de forma tal de disminuir las posibilidades de contagios, dice la publicación, que posteriormente establece condiciones de limpieza en varias zonas. La policía investiga el homicidio de un adolescente de 14 años en el barrio Bella Italia de Montevideo, más precisamente en la esquina de las calles Carlomagno y Copérnico. El joven, que presuntamente participó de una discusión entre varias personas, recibió un disparo en el pecho y fue trasladado a un hospital, pero falleció poco después de haber ingresado. Nueva Zelanda le ganó la batalla a la pandemia de COVID-19 al registrar mínimas infecciones diarias, dijo ayer la primera ministra de ese país de Oceanía, Jacinda Ardern, a pocas horas de dar los primeros pasos hacia el desconfinamiento. No hay grandes contagios locales en Nueva Zelanda, hemos vencido, pero no bajaremos la guardia, expresó la número 1 del gobierno a un grupo de periodistas, mostrándose optimista de que seguirá por el camino del éxito. La Asociación del Fútbol Argentino dio por finalizada la temporada 19-20 y no habrá descensos en esa liga hasta el año 2022. Los ascensos se van a definir en el campo de juego, pero hoy no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar porque no es una decisión nuestra, dijo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, que agregó: cuando nos den la posibilidad de definir las plazas de la Libertadores, se jugará. De 7 a 10, todo pasa.
Todo para que el Diego no baje, para que Maradona no se vaya a la B, porque Maradona no se puede ir a la B, Vasco. Es así. Te cuento, Pau, que Gimnasia de Esgrima de la Plata, dirigida por Diego Armando, estaba en el horno en el descenso. Estaba ahí. Estaba a punto. A punto de bajar, pero bueno, gracias al Corona se salvó el descenso Maradona. Yo te iba a comentar qué interesante lo de Nueva Zelanda, ¿no? ¿Viste vos? Esta mujer que aparte es joven, es una mujer joven, que yo la tenía registrada porque veía que hacía videitos desde su casa, bien domésticos, vestida como de entrecasa. Sí. Hacía videos dando las indicaciones de qué tenía que hacerse, qué no, la cuarentena, cómo debía ser. Un estilo completamente distinto al que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, una crack. Que se ha destacado, sí. Ya venía siendo modelo Nueva Zelanda por la forma en que luchó contra la pandemia, ¿no? Primero con confinamiento absoluto, y bueno, ahora van un poco hacia la liberación, pero igual ella dice que va a continuar con las medidas porque esto te puede haber un rebrote, o sea, podés tener un rebrote. Tiene una ventaja. Exacto. Ella y su país tienen una gran ventaja, es una isla en Oceanía. El aislamiento. Claro. Obvio, el aislamiento real. Exacto. Sí. Y de hecho, ayer me contaba un amigo que labura en una agencia de viajes que la aerolínea más importante de Nueva Zelanda, que se llama Air New Zealand, ya le avisó a sus clientes y a los países con los que tiene conectividad que no vuela más hasta 2021. O sea, literalmente se aislaron. Claro, igual, sí, yo te escuchaba ayer en la entrevista en Telemundo con Albornoz. Pero hay un apunte que él hace, el infectólogo Henry Albornoz, y que es súper importante, porque por más que ahora lo controlen, o sea, en algún momento se van a abrir al mundo, ¿no? Claro. Y el hecho de no tener tanta inmunidad por haber hecho tanta cuarentena puede volverse un problema grande después. Claro. Que sean los únicos para el otro lado, digamos, capaz, ¿no? Que el año que viene solo... Ahí va. Ya pasó la crisis para todos el año que viene y en 2021 ellos capaz que la vuelven a pelear, y sí, es probable. Exacto, sí, y con peores chances, ¿no? Esto que dice Albornoz, a veces las segundas y terceras olas, cuando la primera fue muy bajita, pueden ser más altas y más agresivas. Claro, sí. Bueno, vamos a seguir entonces con el coronavirus y les contamos cómo es el estado de situación en nuestro país. El Sistema Nacional de Emergencias informó que, de acuerdo al último relevamiento, son 620 los casos positivos confirmados de COVID-19 en Uruguay, 14 más que hasta la jornada pasada, porque ayer hubo 14 positivos, luego de procesarse 442 análisis. De este total, 386 ya se recuperaron y 15 fallecieron. De las 219 personas que están cursando la enfermedad, 3 menos que las reportadas el domingo, 11 están en CTI, 11 en cuidados intensivos. Del total de casos positivos confirmados, 95 corresponden a personal de la salud, 65 ya se recuperó y 30 todavía son focos activos, están cursando esta enfermedad. Los departamentos con casos positivos hoy son Canelones, Colonia, Durazno, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Salto, San José y 33. Bastantes menos que cuando teníamos el pico más alto, ¿no? Entre fines de marzo y principios de abril. En cuanto a los residenciales de personas mayores, se mantienen 2 hogares con casos positivos confirmados de coronavirus y tal como se anunció, se cumplió con esa intervención técnica que les contaremos en instantes. Bueno, pasamos a otro tema. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó ayer en una conferencia de prensa que se detectaron 6 casos positivos de COVID-19 dentro de la policía y que hay 330 efectivos, impresionante la cantidad, que se encuentran en cuarentena porque se sospecha que pueden haber contraído la enfermedad. Y uno de esos casos es preocupante especialmente porque es el de un guardia de seguridad que trabaja en el penal de Libertad. Vamos a escuchar al ministro Larrañaga. Nosotros tenemos en la policía 6 casos positivos de corona y 330 personas sospechadas en todo el territorio nacional. Tenemos un policía en INR, pero no en la población carcelaria, y tenemos también un cadete de la Escuela Nacional de Policía y por supuesto se ha adoptado todas las medidas protocolares correspondientes. En la mañana de hoy ha estado trabajando y está trabajando el director del Instituto Nacional de Rehabilitación en la puesta a punto de algo que se va adoptando y se ha adoptado desde hace bastante tiempo, que es el protocolo de las personas privadas de libertad
en los establecimientos carcelarios. Ahí estaba Larrañaga, que después destacó que ninguna de las cárceles tiene por ahora casos positivos. Sabemos, y ustedes ayer lo conversaban con Petit, con el comisionado parlamentario para las cárceles, que ha habido muchos casos negativos y que se dispuso un protocolo bastante pormenorizado hay áreas de aislamiento en cada cárcel, pero bueno, por ahora los casos sospechosos han sido, por suerte, todos negativos. Sí. ¿Viste cómo tenía puesto el tapaboca Larrañaga ayer? Sí. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Se lo sostenía con la mano. Se lo sacaba porque claro, yo presumo que es porque no se le entendería, sino sí. O él pensaba que no se le iba a entender. Capaz que capaz que le quedaba incómodo en las orejas, qué sé yo, sí. Pero se lo sostenía con la mano. Se lo sostenía con la mano, lo cual no es el uso correcto, ¿no? Porque no queda hermético, no se le tapaba la nariz tampoco, apenas se le tapaba la boca, pero bueno. Respecto al guardia carcelario que dio positivo, Larrañaga dijo que este hombre habría estado en contacto con la mujer de Libertad que anduvo en ómnibus, violó la cuarentena y de la cual ya hemos hablado bastante. Fue inmediatamente puesto en situación de cuarentena. Creo que se trata de un policía que, viajando en ómnibus con esa persona, esa mujer que en el departamento de San José ocasionó determinadas situaciones que son de público conocimiento y que ha determinado esa situación de contagio, y hemos procedido de acuerdo al protocolo que indica Salud Pública en la materia. Una fuente carcelaria le dijo al diario El País que el hombre dio positivo, pero que se le hizo un nuevo test porque la muestra puede haber estado contaminada. Se piensa que puede haber estado contaminada. Y además, bueno, otra cosa que es importante saber es que el guardia ya estaba en cuarentena, que no tiene ningún síntoma y que han pasado varios días ya, que se le hizo el examen y que aparentemente, bueno, estaba mal la muestra, por eso se le va a hacer un nuevo test y se están esperando, ya se le hizo el nuevo test, perdón, y por estas horas se espera que esté el nuevo resultado, que sea confirmatorio o no de este diagnóstico. La conferencia de prensa se hizo después de que Larrañaga se reuniera con Beatriz Argimón y con el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, en el marco del estudio del proyecto de ley de urgente consideración, que bueno, esta reunión que se hizo antes del análisis formal que va a ser en el Senado esta semana, y fue sobre todo para consultar a Larrañaga sobre temas de seguridad en relación a la ley de urgente consideración y sobre esta propuesta de cabildo abierto sobre el porte de armas paramilitares que ha generado bastantes discrepancias dentro de la coalición, un agregado de la LUC. El polémico artículo es el 115, allí se habilita al porte de armas, como les decía, por el personal militar en situación de retiro, pero también a los policías retirados. Y desde el Partido Colorado ya se adelantó que no van a aceptar este cambio al texto. En realidad lo que dijo Ernesto Talvi precisamente algunos días atrás fue: difícilmente el Partido Colorado vea con buenos ojos que se amplíen las libertades de portar armas. Así que esto ya augura una discusión grande, y ayer Larrañaga, si bien se excusó de dar una posición oficial del Ministerio del Interior, dijo que entiende cuáles pueden ser los motivos detrás de esta iniciativa. Nosotros no hemos analizado dentro del Ministerio del Interior este tema, por lo tanto no quiero hacer una reflexión a nivel pública hasta que no tenga este análisis correspondiente. Creo también que aquí el que no debería tener armamento es la delincuencia, y son los que tienen las armas hoy, o muchas de las armas están en poder de la delincuencia. También expreso que las razones que podían llevar a tener o a plantear asidero a la aportación de armas por parte de retirados militares está precisamente en el tema de la creación de la Guardia de Frontera, en donde obviamente hay una utilización más próxima de armas cortas y no de armas largas, que ha sido tradicionalmente la preparación del cuerpo militar. Pero esto no significa que yo le esté adelantando una posición sobre el tema.
En los últimos días, unos 80 obreros calificados de Brasil llegaron a trabajar al departamento de 33 para la instalación de una cementera local y se confirmó que 4 de ellos dieron positivos, son positivos de COVID-19. Los trabajadores autorizados por el gobierno uruguayo a ingresar a territorio nacional a trabajar están bajo cuarentena y control sanitario, según afirmó la empresa que los contrató. El secretario general de la Intendencia, que se llama Ramón da Silva, confirmó al programa Punto de Encuentro de Radio Universal que la comuna olimareña investiga si efectivamente cumplen la cuarentena. Están identificados, son 4 casos en un grupo de 80 obreros brasileños que fueron autorizados para ingresar al país para trabajar. Y bueno, se les realizó las pruebas correspondientes y se trabaja entonces en la cantidad de personas que estuvieron en contacto con ellos. Esto fue lo que explicó el secretario general de la Intendencia de 33. La obra está detenida, por supuesto que se paró la obra, ya que sin la presencia de estos ciudadanos brasileños no se puede avanzar en los trabajos. Son los trabajadores idóneos para esta tarea, por lo que la mano de obra local quedó paralizada. Hoy la obra está detenida, expresó da Silva. Y además la Armada Nacional informó que 6 integrantes de la prefectura de Río Branco están en cuarentena por estar en contacto con estos 4 brasileños que dieron positivo de coronavirus COVID-19. Y en otro orden les contamos que las autoridades del departamento de San José informaron que no hay nuevos casos de coronavirus vinculados a la mujer que actualmente está en cuarentena junto a su familia y que no había respetado esa cuarentena. San José tiene hasta hoy solo 3 casos confirmados de coronavirus, 2 en la ciudad, en Ciudad del Plata, en la ex Rincón de la Bolsa, uno ya recuperado de estos, y otro caso en la ciudad de Libertad. Sin embargo, el departamento estaba en vilo a la espera de los 153 hisopados que se realizaron entre las personas que habían estado en contacto con una mujer que, teniendo coronavirus, transitó por diversos lugares e hizo uso de 3 ómnibus. Según informó Mora Contenidos, en las últimas horas, en base al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de San José, todos los test, todos dieron negativo. El sábado se hicieron esos 153 hisopados entre Ciudad del Plata, Libertad y San José de Mayo, todos por sospechas vinculadas a este caso de la misma persona. Y bueno, fueron comprendidos familiares, amigos, vecinos, contactos laborales, contactos de los 3 ómnibus, funcionarios municipales y trabajadores de la salud. El resultado de los hisopados entonces fue negativo para todos los contactos y, según supo Montevideo Portal, en estos días se volverá a realizar el hisopado al núcleo familiar más cercano de esta persona, que actualmente está haciendo la cuarentena correspondiente. También se hicieron 14 hisopados el sábado, pero no vinculados a este caso, y los resultados también fueron negativos. Bueno, y seguimos con el tema de los residenciales de ancianos, porque hoy el diario El País informa que las autoridades sanitarias detectaron casos positivos en otro residencial que está ubicado en el corazón de Carrasco. Inicialmente se había dicho el domingo, Mariano, corregime, pero creo que se habían dicho 3 residenciales, sí, pero después se había hablado de 2 concretamente. Exacto. Entonces había quedado ese tercero un poco en duda. Y era este, bueno, hoy claro, era este, seguramente, porque hoy se comunica entonces esto. Son 5 las personas infectadas en total, entre residentes y un funcionario de este residencial de Carrasco. Entonces esto se agrega a las otras 2 casas de adultos mayores en las que se encontraron casos de coronavirus y que bueno, esto se informó el domingo de noche y que se ha convertido en el principal foco de preocupación del gobierno. El Ministerio de Salud Pública está trabajando en esto ya. Ayer intervino los 2 geriátricos y dispuso que va a incorporar un infectólogo de ACE y un equipo de enfermeros en las 2 casas para evitar nuevos contagios. En uno de esos geriátricos, el Dolce Vita, uno de los infectados falleció y hay 25 residentes con COVID-19 en este momento y otros 6 casos de infectados que pertenecen al personal que trabaja allí. Entre ellos se encuentra la cocinera, por ejemplo. Están todos infectados. El virus entró a la residencia a través de una persona que visitó a un familiar allí en la casa, y bueno, ahora se está estudiando, el Ministerio de Salud Pública y la División de Epidemiología concretamente está estudiando cómo fue
ese circuito interno, digamos, de propagación de la enfermedad en el establecimiento. El testeo generalizado, progresivo y programado, que anunció en los residenciales el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, empezó ayer ya en estas 2 casas de salud donde se dieron los casos de contagio, pero en total se va a buscar testear a todos los residentes de las 1.208 casas de salud que están registradas. Esto implica, como ya hemos dicho, un número aproximado de 15.000 adultos mayores a los que se les va a hacer el test, a todos. Y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, encabezó ayer una serie de reuniones con autoridades de ACE y también con las cámaras de emergencias, en las que, anoche, según el diario El País, estaban evaluando casos a seguir. ¿Por qué? Porque se pretende una coordinación entre el MIDES y el Ministerio de Salud Pública, y se va a instalar esta comisión que va a estar integrada por representantes de las mutualistas, de ACE y de las emergencias móviles, en la que se quiere prever una logística especial, porque más allá de que los adultos mayores de estas casas tengan sus propios prestadores de salud, lo que quieren es prever un sistema por el cual los centros se distribuyan a nivel geográfico para que cada prestador de salud tenga una intervención directa y un monitoreo permanente, sobre todo en caso de que se necesiten internaciones de estas personas que viven en los residenciales y que ya sabemos que se pueden complicar porque el mundo ya nos dio esa experiencia de que los peores casos se han dado en geriátricos, ¿no? Ayer el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, emitió un comunicado en el que informó que tanto ACE como el Ministerio de Salud Pública llevaron a cabo una intervención técnica específicamente en el Dolce Vita, pero el país dice que fueron en ambos residenciales las intervenciones, pero en este lugar, que fue escenario del principal brote de contagios, esta casa de salud, se hizo una intervención especial y se volvió a someter a análisis a todos los usuarios que debían repetir el test porque se les había hecho por hisopado, y ya sabemos que la efectividad no es tanta como cuando se hace por diagnóstico por PCR. Así que se hizo de vuelta el test y se instaló esta intervención permanente de salud pública para monitorear lo que sigue pasando en ese lugar en concreto. Mira esto, un juez federal argentino procesó y embargó al ciudadano argentino que vino desde Europa con coronavirus, pasó por nuestro país, por Uruguay, y volvió a la Argentina infectado. Este joven de 21 años fue embargado por 25 millones de pesos argentinos. Mira. Estaba haciendo recién la conversión y me da que son $377.000. Capaz que algún entendido pueda hacer la cuenta también, ayudarme para ver si le da lo mismo, ¿no? A mí me dio eso, ¿no? Porque un peso argentino equivale a $0,015. Bueno, ahí hice la cuenta y me da $377.000. Espero que esté bien la cuenta. Por ese valor embargaron a este joven de 21 años. Según los medios argentinos, la investigación indica que el joven se había testeado en nuestro país previo a embarcar hacia la Argentina y sabía que el resultado era positivo. Sin embargo, demoró en contárselo a las autoridades argentinas y lo que pasó fue que lo terminaron sancionando en su país. Los colegas de Todo Noticias de TN informaron que no pudo constatarse que se haya dado aviso al personal de la empresa Buquebus sobre su estado de salud, y por este motivo el juez lo embargó y procesó sin prisión preventiva como autor penalmente responsable del delito de violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia. Ese es el delito. Esto no queda acá igual. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires adelantó que le reclamará el pago de $700.000 por los gastos que implicó el operativo de aislamiento de los 400 tripulantes que viajaron con él. O sea que se la mandaron a guardar también, ¿eh? Va a tener que pagar esa multa. ¿Te acordás en su momento, cuando se dio este caso, ya se sabía que tenía denuncia penal y que iba a estar todo mal? 21 años tiene, seguramente poco consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno. ¿De dónde va a sacar obviamente dinero? Y si capaz que los padres lo pueden ayudar, si no sé cómo lo va a hacer, va a tener que pedir un préstamo. Lo cierto es que es mayor de edad y se tiene que hacer responsable por esto, porque está... Dentro de los gastos están los alquileres de las combis, el traslado al hotel y más cosas, ¿no? Pero en total, el gobierno porteño le va a reclamar el pago de $700.000. A este joven se lo acusa de haber llenado la declaración jurada requerida en la aduana, en la que aseguró que no presentaba ningún síntoma, pese a que se había testeado antes de regresar a su país de origen.
TN menciona también que trascendió una hipótesis de los investigadores que sostiene que este joven subió al barco de Colonia sabiendo que tenía la enfermedad, pero no lo informó a las autoridades del barco. Según informa la agencia Telam, de la prueba surge que el buque amarró en Buenos Aires a las 7:30 de la tarde y que un minuto más tarde el joven recibió el mensaje en donde se le confirmó que el test había dado positivo. No obstante, no lo informó a las 19:40, hora en la que la autoridad sanitaria subió al buque, sino que al menos 15 minutos después. Esto es lo que dice la agencia Telam en base a las declaraciones. Pero bueno, dura sanción para este joven de 21 años. Todo pasa, cuarta temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. Cuarta temporada. Las columnas en Todo pasa. 7:30 de la mañana, vamos a avanzar con la información. Varios ministros fueron recibidos ayer por legisladores del gobierno. Un grupo de 18 legisladores de la coalición multicolor se reunió con 5 ministros para analizar y debatir los temas centrales de la ley de urgente consideración. Todos con tapabocas, estuvieron intercambiando ideas en esta comisión. Empezaron por ministerios con mucha presencia en la agenda política: Interior, Educación y Cultura, Economía y Finanzas, Industria y también Ganadería. La reunión comenzó a las 10 de la mañana y finalizó pasadas las 20 horas. Y si bien hubo acuerdo en la mayor parte de los temas, en otros los socios marcaron sus diferencias. Junto a los ministros fue el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, redactor del proyecto, y ahí se habló de todo. Uno de los temas que generó mayores diferencias fue el de la desmonopolización de los combustibles. En diálogo con el diario El País, el diputado, el senador Jorge Gandini, dijo: se puede acordar que no tenemos acuerdo y lo podemos... exactamente dijo esto: se puede acordar que no tenemos acuerdo y lo podemos... Dice, y lo podemos retirar. Las matemáticas son muy importantes. Si no tenemos mayoría, no vamos a dar batallas perdidas. Creemos en el artículo de la desmonopolización porque persigue el objetivo de bajar los combustibles. Esto fue lo que dijo Gandini. De todas maneras, reconoció que hubo matices ayer en la discusión con diputados y senadores de todos los partidos que integran la coalición. El diálogo entre ministros y legisladores se extendió durante un buen rato cuando estuvo Omar Paganini hablando de este tema, y a la salida de esta charla, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, habló con los medios y dijo que el gobierno sigue buscando bajar el precio de todos los combustibles. La ley de urgente consideración incluye artículos que fortalecen los reguladores y crean incentivos para la eficiencia de las empresas públicas. En particular, en el capítulo vinculado con los combustibles, el objetivo es pasar a un esquema donde haya incentivos para poder bajar los costos de los combustibles. Y esos incentivos van por dos lados. Por un lado, fortalecer a la URSEA como regulador, que se transforma en un servicio descentralizado y adquiere potestades de participar en el proceso de fijación de tarifas más fuertes que las que tiene hoy, de manera de ir incentivando a que las tarifas se ajusten a costos y de esa manera que podamos ser competitivos con los combustibles. Y al mismo tiempo también queremos incentivar a ANCAP a ser competitiva, y en ese sentido queremos de alguna manera incentivar a que ANCAP opere en un régimen de competencia, buscando por un lado la posibilidad de la libre importación en Uruguay, pero también la posibilidad de que ANCAP se vaya desarrollando en un negocio de exportar derivados a la región a nivel mayorista. Entonces, estas son las disposiciones que introdujimos vinculados con el cambio de las empresas públicas. En el caso de la URSEC, que es la reguladora de comunicaciones, también se insertaron disposiciones para fortalecer a este organismo como regulador de un mercado que ya hoy es competitivo. Los que participaron de las reuniones, que son 10 diputados, 8 senadores, los ministros y el prosecretario de la Presidencia, coincidieron en que hay temas fundamentales que estaban en el programa de gobierno de la coalición y deben aprobarse, pero también todos están de acuerdo en que esta ley de urgencia no es un texto sagrado y hay muchas cosas negociables que se van a discutir con la oposición política y que pueden tener ajustes. Son más de 500 artículos, hay mucho para discutir, hay mucho para hablar, no solamente con la oposición, sino también hacia la interna. Por eso las recorridas van a seguir. Jorge Larrañaga estuvo un largo rato ayer porque
porque recordemos, ¿no?, que en el tema seguridad ciudadana hay muchas cosas de la ley de urgente consideración. Y la ministra de Economía, Susana Arbeleche, fue otra de las que intercambió ideas con los legisladores de su coalición, y a la salida dijo que la economía uruguaya está en contracción. Además agregó que el foco ahora está en apoyar a las empresas más pequeñas. Claramente la economía está en una fase de contracción, y cuando digo claramente estamos mirando lo que está sucediendo en el mercado laboral. Observamos que las solicitudes de desempleo, las solicitudes de seguro de paro, ya sea total como también parcial, han aumentado de forma muy significativa. La buena noticia es que la mayor parte de estas solicitudes no corresponden a un despido, y por lo tanto lo que hoy nos ocupa es dar los instrumentos de manera que podamos salir y recuperarnos de esta situación lo más rápido posible. Es por eso que, como decía inicialmente, ante esta situación compleja en el mercado laboral, recordemos que ya partíamos de una situación complicada en el mercado laboral, hoy nuestro foco está en apoyar particularmente a las empresas más pequeñas, que son aquellas que si se caen, si tienen que cerrar, si entran en una situación complicada, después va a ser mucho más difícil que vuelvan a abrir. Por eso, cuando desde el inicio, desde el gobierno, se ha transmitido claramente que era necesario mantener los motores de la economía encendidos, estamos pensando que si estas empresas caen, si el motor se apaga, después volver a prender ese motor es mucho más complejo. En ese sentido, desde el Banco Central, con las medidas correspondientes regulatorias, desde la Agencia de Desarrollo, desde el Banco República, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se está apoyando para inyectar la mayor cantidad posible de liquidez. De la reunión de Arbeleche con los legisladores se desprende que van a presentar propuestas que no están hoy en la ley, pero bueno, se irán sumando. Y una de ellas tiene que ver con la forma en que tributan las empresas pequeñas, en particular las que están dentro del llamado literal E, que pasarán a aportar de acuerdo a la facturación. Esto lo anunció ayer la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Y otro que estuvo fue Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura, que intercambió ideas sobre muchos puntos que tienen que ver con la educación, con la enseñanza, y a la salida le preguntaron los periodistas por el reinicio de clases en el resto de los centros, ¿no? Recordemos, empezaron en algunas escuelas rurales, mañana miércoles, se retoman los cursos en otras escuelas rurales, pero todavía no hay fecha para las zonas urbanas. Bueno, de esto habló da Silveira y dijo que todavía el gobierno no quiere dar el año 2020 por perdido. Primero, que no queríamos dar el año lectivo 2020 por perdido. Dar el año lectivo 2020 por perdido y empezar en marzo del 21 como si no hubiera existido el año 2020 sería una cosa muy costosa y muy dura para demasiada gente. Por suerte, el compromiso de miles de docentes y el sentido de responsabilidad de miles y miles de alumnos están haciendo que a través de la educación a distancia continúen los aprendizajes, continúe la actividad, continúe el vínculo entre docentes y alumnos, y eso es muy bueno. Y lo que estamos viendo es una tendencia en el medio rural a cada vez más escuelas abiertas, cada vez más escuelas con alumnos. Daría la impresión de que estamos mejorando los niveles de asistencia con el paso de los días, lo que es bastante lógico en estos procesos de que hay que sacarse un poquito el miedo y ver cómo están funcionando las cosas antes de dar el paso. A propósito del reinicio de las clases, mientras acá en Uruguay pasa esto, en Paraguay ya las autoridades confirmaron que no habrá clases hasta diciembre. Así lo anunció el presidente Mario Abdo Benítez. Hoy venimos a informar la decisión que hemos tomado con el ministro de Educación, siguiendo los protocolos sanitarios y como órgano rector de las políticas públicas, en este caso el Ministerio de Salud, la postergación de las clases presenciales hasta el mes de diciembre.
Bueno, volvemos a nuestro país y al Parlamento para contarles qué hace la oposición política mientras el oficialismo discute hacia la interna el proyecto de ley de urgente consideración. Desde la Cámara de Diputados, el Frente Amplio promoverá varios proyectos de ley para atender urgencias generadas por la pandemia y la crisis económica. Las iniciativas abordan temas de vivienda, salud, ingresos, pago de tarifas, entre otros asuntos que se promoverán paralelamente con la discusión de la ley de urgente consideración. Así lo explicó a los medios la diputada Susana Pereira. Lo estamos sintetizando porque son aportes que han hecho todos los sectores, pero que tienen la misma puntería, el mismo tema de vivienda, el tema salud, el tema servicios, el tema la situación de la gente que está más vulnerable, el tema MIDES, todo eso se sintetiza en 5 o 6 proyectos y además alguna minuta de aspiración que tiene que ver con, decía uno, y el tema de la educación también. Bueno, y hacemos una pausa en lo que es coronavirus para contarles que un joven de 14 años fue asesinado de un balazo en el pecho. Fue este domingo en la zona de Bella Italia. Ocurrió cerca de las 6 de la mañana en el cruce de Copérnico y Carlomagno. La víctima fue trasladada a una policlínica. Allí se le diagnosticó herida de arma de fuego en hemitórax derecho. Fue derivado este joven a un hospital, pero falleció allí. Y según Montevideo Portal, el joven aparentemente participó de una discusión entre varias personas y fue en ese contexto que recibió este disparo en el pecho y bueno, no le pudieron salvar la vida en este hospital al que le ingresaron. De la investigación del hecho de lo que ocurrió se está ocupando la zona operacional 3 y este es el segundo homicidio de un adolescente que se da en pocas horas. El sábado pasado se informó sobre un joven de la misma edad que fue asesinado de un balazo. Esto fue el viernes en la noche en la zona de Delta del Tigre, en el departamento de San José. Y otro hecho policial que supimos anoche es que un hombre de 34 años fue asesinado tras ser herido de arma blanca en su vivienda ubicada en la zona de Parque del Plata. Resultó herido en la zona del tórax, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de esa zona, pero bueno, falleció también. Personal de la seccional 24 de Canelones, en conjunto con efectivos del Departamento de Homicidios, están investigando este hecho para esclarecer este homicidio. En otro orden, les vamos a contar que acá muchos esperan por el retorno del fútbol. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, conversó ayer con Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron en el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay. Explicó ahí el presidente de la asociación cómo están preparando el retorno a los entrenamientos de los futbolistas y aseguró que se manejan dos grandes hipótesis que son que el fútbol vuelva este año o que se suspenda la actividad hasta la temporada siguiente. Nosotros dijimos que no íbamos a poner fecha y nos vamos a mantener en eso. No vamos a poner fecha de comienzo del campeonato por ahora mientras no haya certezas. Lo que sí vamos a hacer es el proceso. Nosotros estamos arrancando el proceso de retorno. Una vez que estamos solucionando, te diría, el 80% de los asuntos laborales. La operación retorno tiene mucho que ver con el aspecto sanitario, que involucra no solamente la actividad, el público, el no público, involucra los entrenamientos, los traslados. Cuando avancemos en ese proceso y vayamos incorporando también insumos de parte del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Deportes, allí podremos ponerle una fecha al inicio. Y con esa fecha de inicio se fijarán la fecha de los entrenamientos. Pero para llegar a la fecha de entrenamiento tenemos que tener todo este proceso iniciado, analizando cómo son las dinámicas de cada una de las fases de la vuelta a los entrenamientos. Hoy estamos preparando, arrancando la operación retorno, pero la fecha de regreso a los entrenamientos va a depender de la fecha que le pongamos al inicio de la actividad. Y esta fecha todavía hoy está lejana, no podemos generar expectativas a nivel público. La perspectiva que tenemos todavía es incierta. Lo que le hemos dado a los clubes en la reunión, por ejemplo, son situaciones hipotéticas, es decir, escenarios. ¿Cuál sería el escenario si nosotros comenzamos a mediados de agosto, por ejemplo? Bueno, tendrían que empezar los entrenamientos naturalmente a mediados de julio. Se calcularían, en caso de que se jueguen normalmente las copas internacionales, tantos partidos que serían entre semana, más la cantidad de partidos que necesitamos para
jugar los fines de semana, salvo el del 27 de septiembre que está prevista la elección municipal, pero también está la hipótesis de que no volvamos en todo el año, y que se traslade esto para el año siguiente. Hay distintas hipótesis en el camino. Entre que arranquemos el año que viene y arranquemos en agosto, hay un abanico importante. Ya la probabilidad de volver antes de agosto es bastante más chica, Nacho Alonso también explicó que lo único cierto que tiene la AUF como auxilio económico es el $1 millón que dará la Conmebol a las asociaciones miembro. FIFA recién lo resolverá en unos 25 días y es adelanto de dinero del semestre próximo. El presidente de la AUF no tiene todavía la cifra que aportará la FIFA porque surgirá del reparto entre 211 federaciones. Alonso informó además que quedan por jugar 416 partidos de esta temporada entre primera y segunda división, que en caso de volver el fútbol deberían disputarse entonces antes de fin de año. De todas maneras, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol se mostró optimista en cuanto a que el deporte pueda volver este año. No quiero ser tremendista, al contrario, yo soy optimista en esto, ¿no? Pero nosotros no podemos descartar ningún escenario, ninguna hipótesis de trabajo. Yo creo que la más probable es que el fútbol vuelva, porque Uruguay está tratándolo bien, y nosotros mismos en el fútbol lo estamos tratando bien, no hay ningún contagiado en el fútbol, salvo Pedro, que se contagió por otro lado, y bueno, lamentablemente Pino, que también se contagió en otro ámbito, pero en esas semanas nosotros cortamos rápido y no hubo ningún contagiado en el fútbol. Imagínate que además, te pongo un ejemplo, ¿no? Para ver que la decisión de volver a entrenar tampoco es tan sencilla. Vos entrenás con tu plantel principal, pero hacés fútbol entre semana y el fútbol lo hacés muchas veces con tercera, los jugadores de tercera intercambian jugadores con cuarta, los jugadores de primera con tercera, entonces ya no estás hablando de un plantel de 28-30, estás hablando de repente de 3 planteles que interactúan con técnicos, con funcionarios que son diferentes, estás hablando de repente de un universo de 90 personas en 16 equipos de fútbol profesional, ¿no? Es decir que te estás yendo arriba de las 1400 aproximadamente, ¿no? Entonces, para que se vea lo complejo de la situación en cuanto a la previsión, cuando hay que hablar de regreso, hay que hablar del regreso con todas las puntas bien analizadas. Como les contamos en títulos, la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, ya declaró por terminada la temporada 19-20 y bueno, no hay descensos. Esto implica que Gimnasia y Esgrima de la Plata de Diego Armando Maradona se salvó. Y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en diálogo con TNT Sports, dijo que hay muchas federaciones que ya están anunciando la vuelta en Europa, pero es triste que se festeje cuando hay menos muertes. La gran diferencia es que allá en Europa es verano y acá es invierno. Porque no es solo el fútbol, todas las actividades deportivas en nuestro país están suspendidas. Si nosotros tomáramos una medida apresurada y llegáramos a tener un contagio en el fútbol argentino, sería retroceder, como te decía, el 10, 11 o 12 de marzo. Un papelón, un ridículo en el cual sería muy difícil volver, pero por sobre todas las cosas estaríamos propagando nuevamente la enfermedad o la epidemia. Por eso cuando las autoridades determinen, no tengan duda de que todos queremos que el fútbol vuelva, porque necesitamos que la industria del fútbol argentino empiece a funcionar, porque vamos a vivir una crisis que no es de nuestro país, es una crisis mundial. Pero ante esto, primero la vida de cada uno de los argentinos, después la vida de quienes componemos la familia del fútbol argentino. Bueno, y volvemos a nuestro país. Acá la Intendencia de Montevideo emitió un comunicado en el que da cuenta de un protocolo para el uso de espacios públicos que incluye varias recomendaciones y cuidados para el personal que trabaja en estos espacios. Las medidas, según el comunicado, tienen como objetivo seguir fomentando el distanciamiento social. Hay varias cosas que es importante tener en cuenta para la población en general. Una de ellas es lo que tiene que ver con la realización de deportes. Queda vedada su práctica en modalidad colectiva, dice la Intendencia, así como el uso de equipamiento público como juegos saludables e infantiles, hamacas, toboganes, arcos, aros, parrilleros, mesas y sillas, así especifica el comunicado. Respecto a la higiene de estos lugares, el mobiliario de las plazas y de parques va a ser desinfectado 3 veces al día
y las superficies potencialmente contaminadas van a ser higienizadas con agua y detergente y también desinfectadas con hipoclorito. También se aclara que quienes desempeñan estas tareas de limpieza y de mantenimiento de espacios públicos van a usar tapaboca y guantes y van a seguir todas las medidas y recomendaciones que ya hemos escuchado otras veces. Los cuidaparques y los agentes de convivencia van a ser quienes adviertan a las personas para que cumplan este protocolo en caso de que lo estén incumpliendo, y de ser necesario van a comunicar a la autoridad competente las situaciones que generen riesgo, dice la Intendencia, para la salud pública y demanden una intervención. Además, el protocolo establece algunas pautas específicas también para el paseo de mascotas. Dicen que está prohibida la permanencia de animales sueltos en espacios públicos. Esto implica que el paseo del perro no le puede soltar la correa en el parque, ¿no? O sea, son detalles que hay que tener en cuenta. Se recuerda que existen lugares específicos en la ciudad que están autorizados para el paseo de perros sueltos, y se exhorta a la población a mantener también las distancias recomendadas en esos lugares, ¿no? Y después, vuelven a exhortar a la gente a que se quede en la casa, pero en caso de que esto no sea posible, dicen, se exhorta a utilizar tapaboca en la calle para circular por las calles de Montevideo. Eso es lo que establece la Intendencia. Y también recuerdan la situación de los bares, restaurantes y otros locales comerciales. El comunicado dice que desde el 17 de marzo la Intendencia dispuso por resolución algunas condiciones de funcionamiento para estos locales comerciales con acceso de público, y en ese sentido recuerda que su incumplimiento puede implicar una clausura preventiva. Esta normativa aplica para responsables de locales comerciales, de alojamientos, bares, restaurantes, casas de comida, café, centros comerciales en general, también mercados en general también. Y en el caso de los locales comerciales habilitados para espectáculos públicos, pueden seguir funcionando, pero exclusivamente en el giro bar, café, restaurante o casa de comida, dice la Intendencia, y siempre que cumplan las condiciones y normas de higiene establecidas. Desde la entrada en vigencia de estas disposiciones hasta ahora no se han registrado incumplimientos a esta normativa, pero bueno, se advierte nuevamente, en definitiva, esto de que puede generar una clausura. Dice la Intendencia que hasta ahora muchos de los locales han cerrado de forma voluntaria sus puertas al público. Y bueno, pero de todas maneras también recuerdan que si la población advierte irregularidades, puede denunciarlas a la central telefónica 2901-0006. Y hacen algunos detalles de las medidas que se pueden llegar a ver incumplidas y que la población podría llegar a denunciar, como que los servicios higiénicos y los aparatos sanitarios, por ejemplo, tienen que mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento y aseo. Los baños tienen que estar funcionando bien, el agua corriente en todos sus artefactos, debe haber toallas de papel, debe haber jabón líquido dispuesto en todos los sistemas de dispensación, y también contar con alcohol en gel. Deben tener dispositivos de alcohol en gel en todos los espacios de circulación y de permanencia de público. Y en cuanto a los muebles, hay algunas especificaciones interesantes. Las mesas, por ejemplo, deben ser para un máximo de 4 personas, y la distancia entre las sillas no debe ser menor a 1 metro. La distancia entre mesas, a su vez, debe ser no puede ser menor a 2 metros, ¿no? Todas estas cosas se pueden llegar a denunciar en caso de que se vea un incumplimiento. Y hay otros detalles, por ejemplo, que no se permite el uso de servilletas de tela, no se admite pista de baile, por supuesto, no se autoriza el uso de barras, mostradores similares tampoco para que permanezca el público. Y en referencia a la capacidad de los locales, también esto está regulado. No se admite la permanencia simultánea de más de 100 personas en una misma planta o espacio de uso diferenciado, y siempre que lo permita, dice, el área útil, los anchos de salida y la colocación de mesas y sillas en las condiciones establecidas. Igual 100 personas es bastante, ¿no? O sea, hay que imaginarse un lugar con 100 personas en este contexto. Y se recuerda que el horario de funcionamiento de bares, restaurantes, casas de comida y todos estos locales de los que estamos hablando está limitado hasta las 3 de la mañana. Todo pasa, todo pasa, con Mariano López y Paula Barquet. Todo pasa, el periodístico de Océano.
7:55 de la mañana, la Junta Nacional de Drogas pondrá en marcha mañana el proyecto Paradores, que busca dar respuesta a la estadía diurna de personas en situación de calle y con alta vulnerabilidad social. En un comunicado, la Junta recuerda que, según el censo para personas en situación de calle, realizado por el MIDES en abril del año pasado, el 87% de las personas que están en esa situación, que viven en la calle, declaran haber consumido algún tipo de sustancias, o sea, declaran haber consumido estupefacientes, por lo que es de suma pertinencia generar políticas integrales para esta población. El proyecto Paradores se presenta como una respuesta de estadía diurna con enfoque de gestión de riesgos y reducción de daños en el marco de esta crisis sanitaria. La Junta de Drogas destaca que la COVID-19 afecta en mayor medida a personas que tienen enfermedades respiratorias, lo que puede presentar riesgos adicionales para las personas usuarias de drogas y específicamente para quienes las consumen por vía oral. En concreto, un equipo técnico junto a funcionarios policiales con formación comunitaria trabajarán en estos paradores brindando atención a las personas en situación de calle con consumo problemático de drogas. Este equipo pondrá a disposición de las personas lugares de estadía diurna que aseguren condiciones de seguridad e higiene para minimizar el contagio de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Además, se busca establecer un sistema de contención y escucha que accione desde una perspectiva de gestión de riesgos y reducción de daños. Esto va a permitir además desarrollar un sistema de detección precoz de síntomas de posible coronavirus, así como vulnerabilidades asociadas al contagio y permitir accionar el sistema de derivación pertinente. En el comunicado difundido ayer, la Junta de Drogas destaca que se ofrecerá un lugar seguro y amigable donde pasar un tiempo de esparcimiento y desarrollo de actividades con la posibilidad de acceder a servicios de salud de acuerdo a la disponibilidad actual. Mañana quedarán habilitados 2 puntos de estadía diurnos. Por un lado, la Plaza de Deportes número 2, ubicada en General Flores y Juan de Amézaga, y esto es en La Aguada, a 4 cuadras del Palacio Legislativo, para que se ubiquen, o sea, muy cerca del Palacio, y este lugar atenderá a las personas en situación de calle y con alta vulnerabilidad social de 9 a 14 horas. Y además habrá un segundo punto de estadía diurna en la Plaza Sereñi, que está ahí, obviamente en la zona céntrica de Montevideo, y ahí en la Plaza Liber Sereñi se atenderá a las personas entre la 1 de la tarde y las 6, de 13 a 18 horas. Los organismos que participan de este proyecto llamado Paradores son el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas, la Intendencia de Montevideo, el Programa Urbano del Ministerio de Educación y Cultura, ACE, el Sistema Nacional de Emergencias y el Ministerio del Interior. Además colaboran la Secretaría de Deportes y el colectivo Ni Todo Está Perdido, que está integrado por personas en situación de calle. Ahí va. Nos vamos a Venezuela. Ahí el presidente Nicolás Maduro habló ayer de la flexibilización de la cuarentena que se dispuso en ese país y bueno, específicamente destacó las medidas que se tomaron para los adultos mayores, que desde ayer pueden salir a las calles durante 4 horas para hacer actividades físicas después de más de un mes de confinamiento por la pandemia, ¿no? Lo que escribió en Twitter ayer Nicolás Maduro fue: iniciamos la semana con buen pie, alegría y optimismo, flexibilizando la cuarentena a los abuelos y abuelas del país. De 10 a 2 de la tarde, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los mayores de 65 años tendrán la oportunidad de tomar un respiro luego de 6 semanas de una cuarentena colectiva consciente y necesaria, escribió entonces el presidente en su cuenta de Twitter. Y desde el domingo los niños y los adolescentes de hasta 16 años, así está estipulado, también salieron a las calles acompañados de sus adultos que los representan, digamos, como parte también de estas medidas de flexibilización de la cuarentena que se están tomando en Venezuela. Maduro calificó de exitosa la jornada del 26 de abril y la disposición de los ciudadanos en cumplir estas medidas, lo que han sido las medidas obligatorias, como el uso de tapabocas, guantes, y también en algunos casos se pide el uso de lentes. El presidente dijo que la medida estudian aplicarla el próximo fin de semana, mientras diseñan un plan para la llegada de la nueva normalidad tras la pandemia. Allí también se usa este término. Venezuela inició ayer entonces su 7ª semana de cuarentena, ahora flexibilizada.
La cuarentena empezó el 16 de marzo y fue prolongada el 12 de abril por 30 días más. Según las cifras oficiales, los casos no son tantos en Venezuela. Hasta el 26 de abril había 325 contagios y se mantenía en 10 la cifra de fallecidos por COVID-19 desde la aparición de los 2 primeros casos, que fue el 13 de marzo, igual que acá. Hay que ver, ¿no? Siempre habría que mirar bien al detalle cómo se hacen los registros, los diagnósticos, y bueno, en un país como Venezuela, donde hay tanta escasez de tantas cosas, habría que poner un poco a ver un poco al detalle estas cifras, pero bueno, las cifras oficiales son bastante auspiciosas. Me quedé colgado, Pau, cuando hablé del Parque Liber Sereño, de la Plaza Liber Sereñi, que dije que queda en el centro. Es en Tres Cruces, en realidad, ¿no? Pero a ver, en realidad sí. Es Tres Cruces, pero es una zona bastante céntrica. Yo lo asocio al centro porque es muy cerca, pero es exactamente... Es porque claro, estás saliendo del centro y lo tenés ahí nomás. Y estás entrando a Tres Cruces. Para ser técnicos es Tres Cruces, ahí en la esquina de Mercedes y Joaquín Requena. Perfecto. Todo pasa, 4ª temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. 4ª temporada. Las columnas en Todo pasa.